¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es César Alejandro Galván López. Soy cirujano oftalmólogo con su especialidad en retina y vitrio. Agradezco al Colegio de Medicina Familiar del Estado de Nuevo León, a la doctora Tania Peña, que me extendió esta invitación. Y pues bueno, vamos a empezar con esta sesión mensual titulada Urgencias oftalmológicas en el primer nivel de atención. Entonces, para ello vamos a iniciar definiendo qué es una urgencia. Entonces, el diario oficial de la Federación nos las pone de esta forma: padecimiento médico quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida, un órgano o una función y que requiere atención inmediata. Muchas de las urgencias en oftalmología primero son tratados por el médico de primer nivel. Entonces, en este caso, muchos urgenciólogos, médicos familiares, médicos generales, son los que llegan a ver este tipo de pacientes y luego nos lo refieren. Sí llegan pacientes de manera directa con nosotros, pero pues bueno, son más poquitos los casos y por lo regular son más en el sector privado. Entonces, estando en un hospital, es muy importante que estos médicos que están al frente de los pacientes que llegan por primera vez, hacerles un buen triage, una buena valoración inicial y de ahí referirlo y saber qué tan pronto referirlo para un adecuado manejo y un mejor pronóstico visual. Entonces, catalogar qué es una urgencia o es una emergencia. Aquí hay varios ejemplos de cómo al momento que nos llega el paciente, saber qué tan rápido lo tenemos que valorar y en dado caso referir. ¿Sí? Si requiere una atención inmediata, es decir, que a veces inclusive antes de hacer cualquier tipo de interrogatorio ya estamos haciendo algún tipo de acción, en el caso muy específico de las quemaduras químicas. Pero hay algunas otras categorías como por ejemplo un cuidado urgente, que a lo mejor ese es en las primeras horas, el que requiere a lo mejor una atención no tan, digamos, tan rápida, a lo mejor en los primeros días en el cual uno lo ve por primera vez y después tiene que ser valorado por un oftalmólogo, y los que pueden ser referidos más adelante, a lo mejor, sí, con algunos días o semanas de diferencia. Entonces, una vez que nos llegan los pacientes, aquí es muy importante, pues bueno, identificar qué es lo que tienen, ¿no? Y aquí es cuando ya entra toda la ciencia oscura de la oftalmología, que llegó por algo que no sé ni qué es lo que tiene, ¿no? Entonces, para eso, pues bueno, vamos a empezar haciendo un breve resumen de anatomía. No nos vamos a adentrar, ni mucho menos, vamos a manejarlo de una manera muy sencilla para ubicarnos más o menos en cada estructura del globo ocular. Pero bueno, vamos a empezar por lo que es la órbita. La órbita está compuesta por 7 huesos, que esos 7 huesos van a formar las 4 paredes en el cual se va a suspender el globo ocular y todos sus anexos, ¿no? Entonces tenemos el hueso frontal, el ala mayor del esfenoides, la ala menor, el etmoides, el lagrimal, el palatino, el cigomático y el maxilar. Y en esta otra imagen de acá, nos muestra cómo está suspendido lo que es el globo ocular dentro de la órbita. Vemos lo que son los 4 músculos extraoculares. Vemos acá cómo está el oblicuo mayor, también que pasa por este lado, pegado a lo que es la pared medial. Pero llama la atención lo que es cómo emerge el nervio óptico, algunos otros nervios que también van a dar inervación a los músculos extraoculares, como el tercer par o el sexto par, ¿sí? Y otras estructuras importantes que son vasculares, ¿no? Que son tanto la vena oftálmica o que es la emergencia de la arteria oftálmica. Entonces, ya hablando como tal del globo ocular, sobre todo ahorita en las patologías que vamos a ir adentrándonos, que para hablar pues bueno, de la conjuntiva, de la córnea, de cristalino, del cuerpo ciliar, de la retina, de la coroides o del nervio óptico, es muy importante saber tridimensionalmente cómo está compuesto el ojo. Entonces, lo podemos dividir en 2 partes, ¿no? Tanto el segmento anterior, que va a ser, que es la córnea, la cámara anterior, el iris, la pupila, que va a ser
ese hueco que se forma en el iris, la continuación del iris que va a ser el cuerpo ciliar, la zónula, suspendiendo aquí el cristalino, y cómo se ve muy demarcado lo que es la hora serrata, continuándose con la retina, y en capas más externas, la coroides, que es la capa vascular del ojo, y la capa más rígida, que es la esclera. Vemos aquí que en la parte posterior del ojo se introduce el nervio óptico, y por el medio de ese nervio óptico van tanto lo que es la arteria central como la vena central. Y de ahí todas las ramificaciones que van tanto superiores o inferiores, o nasales o temporales. Y en la parte más externa del globo ocular vemos cómo están los párpados, vemos cómo están las pestañas aquí suspendidas en el borde del párpado, y cómo se forman esos fondos de saco. Se ve aquí alguna estructura ósea y la grasa orbitaria, que va a ser principalmente donde va a estar suspendido el globo ocular. Pues bueno, eso es a grandes rasgos cómo lo podemos encontrar. A todos los pacientes que nos lleguen, obviamente, si así lo amerita, porque hay algunos casos que primero hay que hacer algo por el paciente y después nos vamos a interrogar. Pero bueno, es muy importante saber cuándo, dónde y cómo y con qué ocurrió, en el dado que sea un caso de un traumatismo, en los síntomas oftalmológicos que trae, que si tuvo baja visual, que si trae presencia de moscas flotantes, que si trae fotopsias o destellos. Bueno, para ver, hay que ver qué tan frecuentes son y qué tanto duran. Antecedentes oftalmológicos, ¿sí? Si vemos que el paciente a lo mejor le ponemos la cartilla de Snellen y nos ve tanto la primera o la segunda letra, pero el paciente pues tiene mucha miopía, ¿no? Entonces hay que saber también los antecedentes oftalmológicos, enfermedades sistémicas, si el paciente pues tiene a lo mejor riesgo cardiovascular, si es un paciente con diabetes, si es un paciente con hipertensión. Bueno, por ahí ya nos podemos ir guiando para algunos diagnósticos diferenciales. Esquema de vacunación es muy importante, todos los traumatismos, ver cómo está o preguntar cómo está principalmente el tétano. Sabemos que en los primeros años de vida está cubierta por la DPT y la pentavalente, después creo que hay un refuerzo a los 4 años, después cada 10 años, a partir de los 15 años de edad. Es bien difícil realmente que todos tengamos bien a la mano lo que es el esquema de vacunación, principalmente en este rubro, pero bueno, es importante preguntarlo, ¿no? Y en dado caso que lo sepa, pues nos vamos a favorecer de esa información. Medicamentos, cualquier tipo de gotas, y aquí es muy importante en el aspecto de que si tenemos un paciente que se sabe ya que tiene glaucoma y fue a lo mejor a alguna revisión oftalmológica y le pusieron gotas para dilatar, a lo mejor pudo haber creado el cuadro que trae actualmente. Entonces, todos medicamentos, inclusive suplementos, en la medida de lo que nos permita la consulta, tenemos que preguntar. Alergias, y por último, la última ingesta de líquidos o alimentos. Y esto es principalmente en los pacientes que vayan a pasar a quirófano, ¿no? Por lo que es la anestesia general, traumas abiertos, patologías que saben que a lo mejor no se puede resolver ahí de primera instancia. Ahora, ¿qué le vamos a hacer a los pacientes en el consultorio o en el triage? Lo más importante, medir la agudeza visual. Y aquí, a lo mejor no es el caso de Nuevo León, pero en algunos otros estados, sí es importante tener a lo mejor 1 o 2 cartillas. La cartilla normal de Snellen, y hay otra cartilla que es la de la letra E, que está en diferentes sentidos. Y principalmente es para pacientes que a lo mejor, pues bueno, no saben leer, que sabemos que aquí en el estado hay un poco índice de analfabetismo, pero en otros estados no es así. Entonces, a lo mejor hay que estar bien ubicados en el área donde estamos y tener a la mano las 2 cartillas. Tener un oclusor con un agujero estenopeico, como el que vemos aquí en la niña,
Esto tiene la particularidad, obviamente, que vamos a valorar la agudeza visual de manera monocular y posteriormente se ocluye con, con esta serie de agujeritos. Estos agujeros lo que van a hacer es que todos los rayos que vienen del infinito se centran, digamos, se quitan y pasan solamente al ojo los rayos centrales. Y eso le dan a una más profundidad o le da un mayor foco a lo que se quiere proyectar, que eso se traduce en defectos refractivos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que tiene una agudeza visual no de 20-20, a lo mejor un 20-60, un 20-80, le pone uno el agujero estenopeico y llega a corregir a lo mejor hasta 20-30 o 20-25, estamos hablando de un defecto completamente refractivo, ¿no? Obviamente descartando algunas otras patologías o problemas orgánicos. Valorar los movimientos extraoculares, ¿sí? En los 6 o 9 sentidos 8 sentidos de la mirada, incluyendo también la mirada central, para ver si hay alguna restricción. También valorar los reflejos pupilares, que nos van a dar muchísima información sobre cómo está el nervio óptico, principalmente. Y hay algunas otras también exámenes que podemos realizar en el triage, que es, por ejemplo, los campos visuales por confrontación. Aquí vemos cómo el doctor está enfrente del paciente, se le pide que vea hacia la nariz o hacia el ojo que está, digamos, opuesto. Si se está valorando el ojo izquierdo, le pedimos que nos vea hacia el ojo izquierdo de nosotros, tapándose el otro ojo, y vamos a poner los diferentes números con nuestras manos, y él nos va a decir, centrándolo solamente en el punto fijo, para decir cuántos dedos tenemos, ¿no? Aquí está el ejemplo. Aquí vemos cómo nos está viendo directamente a lo mejor a la nariz, y lo ponemos con nuestras dos manos tanto arriba como en los cuadrantes de abajo, y así vamos a valorar de una manera muy general el campo visual. La oftalmoscopía directa, que muchos consultorios de medicina general o medicina familiar están ya equipados con ello, y también utilizar, pues bueno, nuestras manos. En este caso, para hacer palpaciones del globo ocular, palpar el reborde orbitario en el caso que sospechemos alguna fractura de la órbita. Se pueden palpar también enfisemas subcutáneos, por ejemplo, en pacientes que hayan tenido algún traumatismo, que se rompió la pared o se fracturó la pared medial y de ahí se está pasando aire a la órbita, se puede palpar el aire. Entonces también utilizar ese tipo de herramientas que debemos de utilizar. Pero bueno, aquí a grandes rasgos, si vemos, no son tantas las cosas que podemos utilizar y que pueden ser de mucha ayuda. Lo que ya mencionamos, la cartilla de Snellen, el oclusor con agujero estenopeico, la lámpara de luz de diagnóstico, el oftalmoscopio directo. Y aquí yo quise agregar dos que realmente podemos tener ahí y nos van a facilitar muchas las cosas. El anestésico tópico, en este caso aquí puse tetracaína, es el más común y el más utilizado. Y otras que también son fáciles de conseguir, que son las tiras de fluoresceína. Estas se ponen en la superficie que no sea la córnea, principalmente en los fondos de saco. Se pone con una gotita de anestésico tópico y va a teñir el globo ocular de esta coloración, como amarillenta, como anaranjada. Esta coloración va a reaccionar con la luz azul cobalto que trae el oftalmoscopio directo. Y ahorita más adelante vamos a ver por qué es importante. Entonces, aquí a manera de resumen, en este cuadrito ya nos ponen las urgencias más frecuentes, las 10 urgencias más frecuentes y las características que pueden tener cada una de ellas. Pero las vamos a ir abordando poco a poco. Entonces, iniciando por el tramo ocular. Hay algunas características que tiene tanto la órbita como el globo ocular que para favorecer que ante a medida que se nos acerque alguien o alguien quiera pegarnos o incidentalmente tenemos un traumatismo en el ojo, hay algunos mecanismos de defensa, como que el reborde orbitario
¿sí? Vemos cómo el ojo está como encapsulado por la órbita, unos que tienen más prominente el frontal que otros, pero lo que es la estructura ósea sirve de protección. El cierre del párpado reflejo cuando sabemos que alguien se nos va a acercar o que nos pueden aventar alguna sustancia. También la rotación hacia arriba del ojo y la misma grasa orbitaria que sirve como un colchoncito para el momento que ocurre el traumatismo. Entonces, esas son las 4 características que fisiológicamente nos van a ayudar para el trauma ocular. Sin embargo, bueno, hay una clasificación de este tipo de lesiones que lo podemos englobar el trauma ocular de manera muy general. Lo vamos a dividir tanto en trauma ocular abierto o trauma ocular cerrado. Cuando hablamos de trauma ocular cerrado, va a ser cuando no hay heridas, ¿sí? O que pueden haber heridas que no constituyen todo el espesor del globo ocular, como son las laceraciones corneales lamelares o como tal el trauma ocular contuso. Y por otra parte, lo que es el traumatismo ocular abierto, que va a ser tanto la laceración, que va a ser ahora sí todo el espesor total, ya sea de la esclera o de la córnea o de cualquier tejido del globo ocular, que a su vez va a ser subdividido en ya sea que haya introducido un cuerpo extraño y se haya alojado en la parte posterior del globo ocular, o un trauma penetrante, es decir, que tenga un orificio de entrada, o un traumatismo perforante, que va a ser el de orificio de entrada y de salida, principalmente dado por heridas de arma de fuego. Y en la otra característica, que es la ruptura del globo ocular, aquí son bordes muy irregulares que dan principalmente por un objeto contuso. Lo más frecuente son piedras, entonces hacen lesiones irregulares que no le encuentra uno en anatomía por ningún lado. Entonces vamos a empezar por el trauma ocular cerrado y todas sus variantes. Empezamos, que es la abrasión corneal. La abrasión corneal, como vemos aquí en estos ejemplos, la córnea tiene 5 capas. La parte más superior es el epitelio corneal. Entonces, hay algunas ocasiones que por rasguños, que por golpes, ese epitelio se llega a debridar. Y es muy sintomático. Los pacientes refieren dolor, sensación de cuerpo extraño, hiperemia, lagrimeo excesivo, blefaroespasmo y fotofobia. A veces, cuando están tan así floridos como es este caso, pues sí lo podemos ver, identificar dónde está el área de denudación del epitelio. Pero hay veces que nos podemos ayudar con las tiras de fluoresceína y el azul cobalto de su tomoscopio directo. ¿Sí? Aquí vemos cómo se instiló un poco de tetracaína con el colorante y vemos cómo toma, por esa afinidad que tiene por el colágeno, el colorante. Aquí nos marca muy fácil de ver cómo está la debridación del epitelio. Entonces, aquí ejemplificamos cómo está ya bien marcada, se nota mejor si ponemos el azul cobalto del oftalmoscopio directo, vemos cómo está bien delimitada esa herida y que probablemente pues fue por un rasguño. Cuando nos llegan estos pacientes, ¿qué le podemos hacer? Primeramente, si en algunas ocasiones, como en el ejemplo de anterior, que el epitelio queda denudado y está literalmente colgando aquí. Entonces podemos poner una gotita de Ponti y con un hisopo retirar el epitelio que está ahí colgando. Si el traumatismo fue dado por un rasguño o trauma vegetal, nada más se van a dejar gotitas o ungüento. Puede ser una fluoroquinolona, ciprofloxacino, por ejemplo, que es lo que más pudiéramos encontrar. Pero, pues bueno, si tienen cloranfenicol a la mano, también funciona bastante bien, pero no parchen el ojo, ¿sí? Porque parchar el ojo cuando se tiene un traumatismo vegetal o un rasguño, que sabemos que en las uñas, pues bueno, hay muchísimas bacterias,
podemos favorecer que haya un crecimiento de estas mismas. Entonces, ya hay metaanálisis en el cual tratan de comparar si mejora el dolor o mejoran los síntomas con o sin parche, y no hay ninguna diferencia. Entonces, gotitas o ungüento de antibiótico, se puede agregar ciclopléjico. Aquí en México lo que tenemos es el famoso TP o atro, en dado caso que tengan, aunque a mí el atro casi no me gusta porque como tiene esa duración de inclusive hasta 2 semanas, los pacientes están viendo borroso, aunque con el pasar de los días cada vez menos, pero no siento que no es la opción adecuada. El TP tiene una corta duración de 4 a 6 horas. Lo podemos administrar cada 8 horas para romper ese espasmo ciliar y quitarles el dolor por 3 o 4 días. Y si es necesario, pues bueno, podemos agregar analgésicos orales, ¿no? Puede ser ibuprofeno, puede ser ketorolaco, inclusive puede ser paracetamol, con horario cada 6, cada 8 horas, por algunos 4 o 5 días. Realmente todas las abrasiones corneales son bastante, y en cuestión de 1 a 2 días, casi están selladas en su totalidad, o el epitelio vuelve a cubrir ese defecto. Otra parecida es la laceración corneal. La laceración corneal, como vemos aquí en la imagen, va a ser una herida principalmente cortante que se va a casi todo el espesor de la córnea, ¿sí? Y esto es porque todavía estamos englobándolo en lo que es el tramo ocular cerrado. Vemos aquí en esta imagen cómo se ve bien delimitada lo que es la herida. Vemos entrampamiento de fibrina, vemos sangre, no se alcanza a ver muy bien en la foto si esa sangre está por fuera o está por dentro, y se alcanza a notar muy bien la pupila que está redondita, por lo menos en la parte superior. ¿Por qué menciono esto? Porque todos los pacientes que nos lleguen con laceración corneal, siempre hay que descartar que no está abierta esa lesión. ¿Cómo vamos a saber si está una pupila, si hay discoria, si parte del iris está entrampado, está encarcerado en la herida, si vemos sangre que está en la cámara anterior o vemos algún nivel de hipopión? Entonces, todo eso nos va a hacer sospechar que el globo ocular está abierto, y es totalmente otro manejo y es totalmente otra urgencia, ¿no? Otro grado de urgencia. Entonces, si el ojo ya vimos, a lo mejor podemos hacer un lavado para quitarle toda esa sangre y ver ya objetivamente si está abierto o cerrado, pero si está cerrado, se puede tratar como una abrasión corneal, ¿sí? Y si nos queda duda, hay que mandarlo al oftalmólogo, ¿no? Entonces, aquí hay otros datos que nos pueden ayudar, muy floridos. Vemos aquí cómo está toda esta sangre en la cámara anterior y se ve bien marcada lo que es la herida. Estas alteraciones en la pupila, que aquí vemos cómo está encarcerado parte del iris en la herida. Y otro uso de las tiras de fluoresceína es que si vemos esta herida que pudiera estar sospechando que está abierta, nosotros instilamos un poquito de fluoresceína en fondos de saco. Vemos cómo marca muy bien la salida del humor acuoso. Entonces, si tenemos un paciente que sospechamos de globo ocular abierto, es totalmente un protocolo quirúrgico, ¿sí? Hay que tomarle biometría hemática, hay que tomarle tiempos de coagulación, ¿sí? Indicarle ayuno, valoración por oftalmología. Se pueden ir administrando, se puede poner ya a ir canalizando el paciente, ir administrando algunos antibióticos intravenosos de amplio espectro. Hay algunos opciones: sulfasalina 1 gramo cada 8, vancomicina 1 gramo cada 12, o quinolonas que tienen muy buena penetrancia al ojo, que es gatifloxacino, o moxifloxacino de 400 miligramos cada 24 horas. Y agregado a esto podemos añadir antieméticos y analgésicos IV. Ese es en el dado caso que sospechemos que tenemos un globo ocular abierto. Hay otra entidad que es la laceración conjuntival, y estas son por las mismas causas que podamos tener una abrasión o una laceración, nada más que en este caso es al ladito de la córnea, en la conjuntiva. Entonces aquí hay este defecto muy bien marcado. Los síntomas son más leves porque la córnea está
con muchas terminaciones nerviosas, a diferencia de la conjuntiva, pero no deja de haber dolor ocular leve, sensación de cuerpo extraño, ojo rojo, y puede ver esta hemorragia subconjuntival donde nos señala que está la herida. Aquí lo más relevante es qué estaba haciendo antes de que le pasara esto, ¿no? Si fue por estar jugando, hemos tenido casos que andan jugando gocha, por ejemplo, y les llegan a dar en el ojo, que luego se vuelven cosas bien, bien complicadas. O nos puede también dar el preámbulo de que hay ruptura ocular, que está abierto el ojo y esta parte de aquí nos está tapando en la capa más posterior, que hay una solución de continuidad. Entonces, de cualquier forma, cuando tengamos la presencia de una laceración conjuntival, el tratamiento es dividirlo, se dividen en dos rubros. Si más o menos son más de 10 milímetros, hay que suturarlo con Vicryl, ¿sí? Y le digo que los tienen que referir al oftalmólogo porque por lo regular este tipo de suturas nada más se manejan en oftalmología, son suturas muy delgadas. Si es menor a 10 milímetros, puede no cerrarse, se puede manejar con antibiótico tópico cada 4 horas, una semanita, tobramicina o ciprofloxacino. Y aquí, por las mismas causas que ya vimos, que si es un rasguño o es por un trauma vegetal, ahí se quita la posibilidad de un parche, pero si es muy sintomático, tampoco es como que lo crucifiquemos y lo pueden usar por 24 horas. Otra característica que puede tener un trauma ocular cerrado es la presencia de ifema. La ifema pues es la presencia de sangre en la cámara anterior. Lo más frecuente pues es esa historia de trauma contuso. Los pacientes llegan con un poco de dolor, tampoco es como que lleguen en un llanto, y visión borrosa. Y aquí se divide el tratamiento, el abordaje lo vamos a dividir en dos. Si es en niños, es automáticamente hospitalización. ¿Sí? Los niños, por lo regular, esta entidad se favorece mucho con mantener una posición erguida, no andar cargando cosas, no andarse agachando. Entonces, los niños es muy difícil que acaten esa indicación. En los adultos sí. Sin embargo, es muy importante que también lo valore un oftalmólogo, ¿sí? Porque pueden haber varias complicaciones, como que vuelva a sangrar, como que ese sangrado ya no se quite y tiñe también la córnea, o que se eleve la presión intraocular. En los niños también puede haber complicaciones, ¿sí? Como las anteriores mencionadas, y hay otro que si son menores de 8 años, ellos todavía están en crecimiento, en el desarrollo de la vía visual, y si nosotros aquí le tapamos por varios días o semanas el ojito, ese ojito también puede llegar a ver borroso, aunque ya posteriormente no tenga sangre, ¿no? Que eso se llama la ambliopía. Entonces, ¿cuál es el abordaje en los adultos? Protección ocular clara por el riesgo de sangrado, y pongo clara porque puede ser, hay algunos que pueden cubrir el ojo, pero siempre con la posibilidad de poder estarlo viendo, principalmente por la posibilidad de resangrado. Por eso no está indicado el parche. A veces estos pacientes tienen la pura ifema y no tienen ningún defecto ni en el epitelio ni en las otras capas de la córnea, más que la sangre en la cámara anterior. Pero si nosotros ponemos un parche, a lo mejor ni nos vamos a dar cuenta que ya está cubierto o tiene un nivel de sangre mayor, ¿no? Entonces, paracetamol, no están recomendados los AINES como tal, puro paracetamol, mantener la posición erguida y reposo relativo, ¿no? Como son las medidas que ya mencioné anteriormente. Estas son algunas de las complicaciones, los que les mencionaba, lo que son la tinción corneal, el resangrado, el aumento de la presión intraocular y la ambliopía, ¿no? Son lo que más tenemos. Y es importante referir la oftalmología porque hay unos criterios muy bien establecidos sobre cuándo hay que meterlo a quirófano, hacer un lavado de cámara anterior. Entonces, por eso tiene que ir de la mano. Cuerpo extraño conjuntival y corneal, esto es muy frecuente en el primer nivel de atención. Son pacientes que por lo regular andaban soldando o andaban en trabajos de carpintería. A veces les cae la rebaba y tardan 1 o 2 días porque el proceso inflamatorio no se da inmediatamente. A veces trae la sensación de cuerpo extraño, pero inclusive me ha tocado ver pacientes
que traen síntomas súper leves, pero es como una molestia sorda. Lo más frecuente es encontrarlos con dolor, lagrimeo excesivo y sensación de cuerpo extraño y ojo rojo, ¿no? Y aquí es muy importante en la exploración, ¿sí?, abrir el ojo. A veces está un poquito dematizado. Hay que ver si está tanto en la córnea o invertir el párpado y ver si está pegado en la conjuntiva. ¿Sí? Una vez que lo localizamos, aquí nos podemos ayudar de una gotita de Ponti. Después vertimos el párpado con un hisopo para ver si el cuerpo extraño está tanto en el tarso superior o en el inferior. Y si es posible, retirarlo con el mismo aplicador. En algunas bibliografías refiere que sí se puede quitar con ayuda de alguna aguja de 25 gauch o 27 de esas de insulina, que se pueda retirar. Yo lo recomiendo si lo pueden hacer cuando es un cuerpo extraño en la conjuntiva tarsal, ¿sí?, en el párpado, atrás del párpado. En la córnea es un poquito más difícil. ¿Por qué? Se puede retirar el cuerpo extraño, se quita lo que es la rebaba, pero en la córnea genera un anillo de óxido que es, digamos, todo el mecanismo inflamatorio donde fue y se incrustó la rebaba. Entonces, una vez que se retira, hay que quitar ese anillo de óxido para evitar que queden cicatrices, o inclusive ese mismo anillo de óxido puede hacer un edema importante de la córnea. Entonces, si se pueden retirar, qué bueno, y si no, pues bueno, en la medida de lo que lo puedan quitar, referirlo al oftalmólogo y que le den su seguimiento allá. El tratamiento médico es muy parecido al de la abrasión corneal, ¿no? Antibióticos tópicos, puede ser lubricantes o puede ser analgésicos orales, ¿sí?, lo que ya mencionamos anteriormente. La sedación palpebral, aquí vemos dos ejemplos. Estos por lo regular los suturan oftalmólogos, porque de igual forma son suturas muy delgaditas, pero aquí la pauta que nos va a decir a lo mejor si lo podemos cerrar nosotros como médicos de primer contacto en lesiones, es la profundidad de la herida. ¿Sí? Si nada más es una herida que incluye piel y a lo mejor alguna porción del orbicular, se puede suturar ahí con la sutura más pequeña que tengan al alcance. Si no, si ya son planos más profundos o que incluya el borde lagrimal, como en el caso de la imagen superior, o que inclusive tenga afectación en lo que es el sistema canalicular. Recordemos que más o menos en esta área está lo que es el orificio lagrimal y de ahí se comunica hacia el saco lagrimal. Si vemos que aquí ya hay interferencia, es un tratamiento un poquito más complejo porque hay que canalizar la vía lagrimal, aparte de suturar. Entonces, eso hay que referirlo completamente a oftalmología, ¿sí? Entonces, la profundidad, planos profundos lo podemos hacer en primer contacto, siempre y cuando no incluya el borde palpebral, ¿sí?, como en el caso de aquí. Y si es en planos más profundos, pues bueno, al oftalmólogo. El trauma ocular abierto. Aquí es lo peor que le puede pasar al globo ocular con un traumatismo, ¿no? Entonces, el pronóstico visual, hay unas escalas ya muy establecidas, que es el Ocular Trauma Score, que nosotros podemos saber o intuir más o menos una vez que pasa o que ocurre el traumatismo, saber a lo mejor cuál va a ser la agudeza visual final, y es un estimado. Pero desde el momento que sabemos que hay un trauma abierto, ya sea una ruptura del globo ocular o un trauma penetrante o perforante, es un paciente con muy mal pronóstico visual. ¿Sí? En la imagen de aquí, en superior izquierda, vemos cómo se alojó este cuerpo extraño, al parecer metálico, adentro del ojo. Vemos aquí al fondo de la retina y cómo está suspendido en la retina. Vemos esta herida en la córnea, cómo se está prolapsando el iris. Aquí de igual forma, aquí a la derecha y abajo, vemos cómo está con al parecer, es un paciente que tuvo una úlcera y por ahí se abrió el ojo y por ahí se está saliendo el iris y a lo mejor ya se sumó moracuoso y es una comunicación del medio exterior con el medio interno. Entonces es muy mal pronóstico. Y en casos ya muy severos, tenemos pacientes que
llegan a tener una expulsión de todo el contenido del globo ocular. Y ahí, pues bueno, lamentablemente es un tratamiento quirúrgico en el cual hay que completar lo que ya pasó, ¿no? Que es un tratamiento que se llama evisceración. Ahora, cuando nos llegan un paciente así, la verdad son pacientes que llaman mucho la atención, a todo mundo se espanta en urgencias, porque sí son muy, muy feos estos accidentes. Por lo regular son pacientes que tuvieron accidentes automovilísticos o tuvieron peleas con objetos, ¿sí? Con cuchillos, con navajas, con machetes, o inclusive hay pacientes que sufren caídas y desgraciadamente llegan a caer en un objeto romo y también pues sufren este tipo de traumatismos que son bastante severos. El tratamiento es completamente un protocolo quirúrgico. Desde que nos llega ya se está canalizando con antibióticos que ya habíamos mencionado, son las mismas opciones que habíamos mencionado anteriormente en lo de la laceración corneal, antieméticos y ayuno. Y aquí tiene la particularidad que es protección ocular sin parche. Por eso vemos que aquí podemos agarrar la mitad o el fondo de un vasito limpio y ponerlo con alguna cinta. También tenemos protectores oculares o los mismos lentes de protección los podemos utilizar para que no se estén desplazando. Pero de esta forma, nada de oprimir el globo ocular. Otras son las quemaduras químicas. Las quemaduras químicas, aquí lo que hay que hacer antes de interrogar y cualquier cosa es hacer un lavado. Es un lavado inmediato. Nos podemos ayudar, nos llega el paciente, ponemos una gotita de tetracaína y ahí empezamos a irrigarlo. ¿Cuánto lo vamos a irrigar? Muchísimo, de 10 a 15 litros. Lo más indicado son solución salina o Ringer lactato, pero si no hay estas soluciones, con que sea agua limpia, con agua limpia que ustedes tengan a la mano ahí, con eso. Es más importante eso que no hacerle nada. Hay que valorar bien los fondos de saco, hay que explorarlo bien. Al momento de estar irrigando, a veces cuando son algunas minerales como cemento, cal, se quedan piedritas en los fondos de saco y eso siguen perpetuando el daño. Entonces, es importante que al momento de estar realizando la irrigación, ver los fondos de saco y con un hisopo a lo mejor ayudarnos a quitar todo lo que pudiera estar lastimando. Ya una vez que terminas 10, 15 litros, que eso es lo ideal y lo que dicen las guías, espera unos 5 minutos y va a checar el pH. ¿Sí? ¿Cómo checarlo? Están las tiritas de uroanálisis, nos marca 7, 7.5, 8, entonces lo llegamos a un nivel neutro, o cerca del neutro, que es el 7.5, y ahí consideramos que nuestra irrigación ha funcionado. Si no, volvemos a irrigar y así hasta que hayamos neutralizado el pH. Entonces, ya una vez que tenemos el paciente que ya neutralizamos el pH, ya podemos hablarle al oftalmólogo también, o igual desde que llega les pudieron haber hablado, pero es importante conocer la sustancia que causó el daño. Están las sustancias alcalinas, como el amoníaco, como el hidróxido de potasio, la cal, el cemento, y las sustancias ácidas, ¿sí? Como el ácido sulfúrico, el ácido fluorhídrico, el ácido acético, el ácido clorhídrico. Entonces, cada una de las sustancias tiene su gravedad o causa un daño, pero sin embargo los álcalis se llevan el premio, ¿no? ¿Por qué? Porque son lipofílicos, porque penetran más rápido, se saponifican los ácidos grasos de las membranas celulares y entran más rápido o penetran más rápido al globo ocular. Y los ácidos desnaturalizan proteínas, que es algo grave también, ¿sí? Pero a veces nos dan un poquito más chance de actuar que todas las sustancias alcalinas. Aunque hay algunos ácidos que actúan casi de la misma forma que los álcalis. Entonces, aquí hay un esquemita de cómo realizar la irrigación. Conectamos la solución salina o el Ringer lactato a lo que es nuestra llave. Ponemos al paciente de lado, ponemos un riñoncito para no estar haciendo ahí un tiradero de agua y del canto interno al canto externo vamos a estar irrigando. Una vez que ya lo irrigamos, podemos utilizar un antibiótico en ungüento, puede ser eritromicina o tobramicina,
Si no hay ungüentos, pueden ser también gotas, nada más que con una posología más frecuente. Los ungüentos tienen esa particularidad que son más aceitosos y se pueden poner con menos frecuencia que las gotitas. Pero si nada más tenemos gotas al alcance, cada 4 horas, cada 3, 4 horas el antibiótico. Ciclopléjico para lo que habíamos mencionado, inhibir el espasmo ciliar, TP cada 8 horas. Lubricantes, de preferencia sin conservadores. Ya hay muchos en el mercado, ¿sí? que no tienen conservadores. Y obviamente la referencia a oftalmología. Estas quemaduras no quedan aquí. Todavía el oftalmólogo tiene que hacer más trabajo porque va por varias fases. Se pueden llegar a ocasionar complicaciones, inflamaciones adentro del ojo, edemas de la córnea, opacar la córnea y que acaben en trasplantes. Entonces, esto no acaba aquí. Entonces, por eso estos pacientes se da el manejo inicial y se manda a oftalmología. Otra entidad, la celulitis preseptal y la celulitis orbitaria, son pacientes que tienen datos de sinusitis o que tuvieron una infección de la piel o un trauma facial, que tuvieron ruptura principalmente de la pared medial. Entonces, estas dos entidades van a estar divididas por el septo orbitario. El septo orbitario del septo para adelante o anteriormente al septo es la celulitis preseptal. Posteriormente al septum es la celulitis orbitaria. En este caso, la más grave, que es la segunda, donde ya están involucrados tanto la grasa de la órbita, el tejido conectivo y los músculos. Y aquí vemos un esquemita. En la parte más anterior están en el color más rosa, lo que es la celulitis preseptal, y posterior a se pueden formar una celulitis difusa, abscesos, y lo más grave es que llegue a haber una trombosis del seno cavernoso. Entonces, estos pacientes se valoran. Son, la verdad, muy floridos los cuadros. En la celulitis preseptal, por lo regular, todo es en la parte de afuera. Tenemos eritema, calor, edema periorbitario. Sin embargo, el globo ocular está sin alteraciones. En la celulitis orbitaria, vemos ya cómo hay esta inflamación de la conjuntiva llamada quemosis. Ya no vemos bien el borde del párpado, vemos cómo está ligeramente salido el ojo, que es la proptosis, y si uno hace los movimientos oculares que mencionamos en la exploración inicial, el ojo por lo regular tiene restricciones hasta ciertos movimientos del ojo. Y cuando ya es muy, muy importante el síndrome compartimental por todo esto, edema o absceso o lo que sea, pues bueno, pueden llegar a tener baja visual y tener defecto pupilar aferente por afectación al nervio óptico. Perdón, y el tratamiento, bueno, si sospechamos de una celulitis orbitaria no hay que perder tiempo, inmediatamente hay que referirlo con el oftalmólogo y cubrirlos con antibióticos de amplio espectro, puede ser clindamicina o vancomicina o cefotaxima, y analgésicos antiinflamatorios intravenosos. Y obviamente estos pacientes, muchos responden, pero algunos sí acaban en quirófano, haciendo sacando todos los abscesos. Otro cuadro es la endoftalmitis. La endoftalmitis es algo de lo más terrible en la oftalmología, que es una infección intraocular. Es una infección, en sí es una infección del vitrio, de la retina, de la coroides, que muchas veces tiene manifestaciones en el segmento anterior o en la cámara anterior. Como vemos en la fotografía, vemos cómo está una córnea opaca, vemos este nivel de hipopión, ¿sí? O de pus, si lo quieren llamar así. Está todas estas áreas de isquemia alrededor, ¿sí? Que es la esclera, que está totalmente ya sin vasos y no se alcanza a ver la pupila. Aquí le hacemos ultrasonidos y por lo regular encontramos inflamación en el vitrio, membranas, ¿sí? Entonces, estos pacientes al momento que llegan, lo característico es que tuvieron una cirugía de catarata o tuvieron una inyección de un medicamento intraocular unos 3 o 4 días previos. ¿Sí? Son pacientes que realmente llegan con muchísimo dolor, ojo rojo, lagrimeo y baja visual. Estos pacientes se tienen que referir inmediatamente a oftalmología porque entre más rápido se operen, tienen mejor pronóstico. Este es un cuadro muy severo. Hay algunos cuadros que son menos llamativos, pero ante la duda, y tuvo una cirugía, es endoftalmitis hasta demostrar lo contrario.
Entonces, glaucoma agudo de ángulo cerrado es otra de las urgencias. Aquí estos pacientes llegan con muchísimos síntomas: ojo rojo, vómito, náusea, visión borrosa y cefalea. Es importante descartar que hayan tenido migraña. Por lo regular, estos pacientes ya se conocen con glaucoma y por algún otro factor, ¿sí? Hay factores desencadenantes como que hayan estado en un cuarto oscuro por mucho tiempo, que fueron a una valoración oftalmológica y les pusieron gotitas para dilatar y posteriormente no aguantan el dolor. Y estos pacientes, al momento que llegan muy sintomáticos. ¿En quiénes tenemos que sospechar? Pues en mujeres que sean mayores de 50 años y que tengan, ellos se conozcan con glaucoma o tengan algún familiar directo con glaucoma. Entonces, aquí, en este esquema de la parte superior, vemos cómo hay un cierre del ángulo iridocorneal y no hay lugar por donde esté fluyendo el humor acuoso. Entonces queda atrapado y por eso se aumenta la presión intraocular. ¿Qué podemos hacer? No tenemos tonómetro, no podemos nada. Palpación. Hay veces, sobre todo en estos pacientes, que el globo ocular se siente como una piedra. Entonces, y al momento del tacto les duele muchísimo. Entonces, esos son algunos datos que pudiéramos hacer para referirlo oportunamente a oftalmología. Otra entidad es la neuritis óptica. Esto va a ser principalmente en jóvenes. La enfermedad asociada más frecuente es la esclerosis múltiple, pero también puede ser por motivos de alguna infección, inflamación, una enfermedad autoinmune o en respuesta a alguna vacuna. Hay unos que realmente de manera muy agresiva reaccionan a una vacuna. Se presentan con baja visual, predominantemente es nada más de un ojo, y tienen dos particularidades: que tienen dolor en los movimientos oculares y alteraciones en los colores. Y lo que vamos a encontrar en la exploración es un defecto pupilar aferente relativo, y lo que vemos en la fotografía, que es un edema de papila. Vemos cómo este nervio está totalmente edematoso, no alcanzamos a ver bien nítidos los bordes, están levantados y vemos esa coloración media opaca. Otra entidad es la neuropatía óptica isquémica. Y aquí englobo lo más grave, que es la arteritis de células gigantes. Se va a dar principalmente en mujeres de más de 50 años. Esta arteritis de células gigantes es una arteritis granulomatosa de grandes y medianos vasos, que lo que va a hacer es que va a haber toda esa proliferación inflamatoria en el lumen del vaso, que va a llegar a obstruirlo y a ocasionar pues daños de manera o de etiología isquémica. Entonces estos pacientes se presentan con cefalea temporal, llegan a tener la presencia de este vaso muy remarcado en la sien, tienen claudicación mandibular, que es esa fatiga al momento de masticar o de usar los músculos faciales de la masticación, ausencia del pulso de la arteria temporal y visión, pérdida de la visión, donde tienen estos signos. El tratamiento es urgente para proteger el ojo no afectado y para proteger la vida del paciente, porque estos pacientes también pudieran llegar a presentar una oclusión a nivel central o a nivel cerebral más bien, y pues bueno, terminar en un evento vascular cerebral. Entonces, aquí está un corte histológico, como vemos que se acorta mucho el lumen del vaso. Y otras características que pueden llegar a tener es que tengan una oclusión de la arteria central de la retina. Esta es una oclusión muy, muy llamativa. Vemos cómo está totalmente opaca la retina, no se alcanzan a ver muy bien los bordes del nervio. Y vemos esta mancha que se llama la mancha rojo cereza, que es un contraste con todo el edema que se encuentra circundante a la fobia. ¿Sí? En este caso sí vemos cómo está una papila edematosa. Y aquí el abordaje, al momento que uno podemos ganar un poquito de tiempo, es pedir la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. Aquí hay unos valores muy fáciles de identificar. Por ejemplo, no hay, para saber si está alta, es la edad del paciente. Si es hombre, es la edad del paciente por 2.
Si es mujer, la edad de la paciente más 10 entre 2 y podemos saber si está elevada. Esto, porque si está elevada, puede ser un dato muy importante para saber si es una arteritis de células gigantes. Y si es un cuadro muy florido que están muy seguros, no pierdan el tiempo e inicien esteroides, ¿sí? Prednisona a dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo, o metilprednisolona intravenoso, y la referencia a oftalmología. Por lo regular, estos pacientes es un abordaje multidisciplinario, pero si se llega a hacer eso, la verdad que es de bastante ayuda. La oclusión de la arteria central de la retina, como vemos aquí en la imagen, y ya ahorita les había mencionado, llega a quedarse totalmente sin irrigación la retina, y se sabe que más o menos en una ventana de 90 minutos a 4 horas se ocasiona daño irreversible, ¿sí? Entonces, estos pacientes, una vez que ocurre la presencia de esto, lo que lo llamamos como un stroke ocular o un infarto al ojo, el riesgo de que ocurra un evento vascular cerebral está muy marcado. Entonces, y más o menos en de 1 a 4 semanas posteriores. Entonces, estos pacientes no se los tiene que quedar ni ustedes, ni nosotros, ni nadie, porque se tiene que hacer una valoración multidisciplinaria. ¿Cómo sospechar? Son pacientes que tienen una baja visual abrupta, sin dolor. En algunos pacientes, no en todos, anteriormente tienen episodios de amaurosis fugax, refieren que por segundos se quedaron sin ver y luego recuperaron la visión, y obviamente son pacientes que tienen riesgo cardiovascular. Entonces, nos llega el paciente con todos esos datos, podemos checarle las pupilas. Estos pacientes tienen un defecto pupilar aferente, y aquí lo ejemplifico. Vemos cómo en unas pupilas normales, si uno le pone la luz al ojo afectado, se tiene que constriñir la pupila. En el caso del efecto pupilar aferente, no lo hace de esa forma. Entonces, estos pacientes corren el riesgo de su vida si nosotros nos lo quedamos y no hacemos nada más, ¿no? Estos pacientes tienen que irse a urgencias, hay que ser valorados para que les tomen un electrocardiograma, un ecocarotidio, ecocardiograma, porque si así se desprendió un ateroma, un émbolo, y fue a dar al ojo, así puede de igual forma ir a dar al cerebro. Entonces, en el momento que nos llega y ya sabemos o sospechamos que puede ser una oclusión de la arteria central de la retina, viéndolo con la oftalmoscopía directa, empezamos ácido acetilsalicílico y estatinas, como en un protocolo que ustedes van a saber más que yo manejarlo, pero bueno, inician esos medicamentos y lo mandan a urgencias, ¿no? Y ya urgencias tendrá que hacer la valoración pertinente, y en una de esas es corroborarlo con oftalmología, ¿no? Otro que es el desprendimiento de retina. Cuando decimos desprendimiento de retina, hay que, en este caso, es referirnos al de tipo regmatógeno, porque vamos a tener 4 tipos de desprendimiento de retina: el tipo traccional, el tipo exudativo, en algunos bibliografías lo van a encontrar como seroso, el desprendimiento de retina regmatógeno, que es secundario a algún desgarro de la retina, y el que tiene componentes mixtos, ¿no? El que es realmente una urgencia, porque puede haber daños en la retina, principalmente en los fotorreceptores, si no se atiende de manera oportuna, es el que se va el reumatógeno, ¿no? Los otros, a veces, los serosos son secundarios a alguna enfermedad sistémica. A veces se controlan esas enfermedades sistémicas y mejoran. Los traccionales se dan más con el paso del tiempo, son los que se dan más en pacientes diabéticos y que se van formando membranas a través del tiempo, a través de meses, a través de años. Entonces, pero el desprendimiento de retina reumatógeno no, está aparentemente sin nada, y hoy en la tarde empezó con síntomas y trae un desprendimiento de retina. Entonces, para definirlo va a ser la separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentario. Los pacientes por lo regular lo refieren como que destellos o moscas voladoras, o lo refieren también como enjambre de abejas.
También como una cortina que se cierra o alguna sombra que pasa por el centro, y eso es por la movilidad que tiene el líquido que está por debajo de la retina para estarla desplazando. Y obviamente que tienen en muchos casos, baja visual. No tiene que ser una excepción, sobre todo cuando tienen DRs que todavía no abarcan la parte central de la mácula, que es la fobia. A veces son pacientes con muy buena agudeza visual. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo en pacientes de mayores de 50 años que hayan tenido un desprendimiento del vítreo posterior? El desprendimiento del vítreo posterior es algo relativamente esperado en un paciente, en una persona de más de 50 años, pero hay veces que se hace de manera patológica, ¿sí? Y es cuando al momento que se desprende el vitrio adherido a la retina, en ese trayecto se puede traer o puede causar una ruptura en la retina y por ahí filtrarse líquido y hacer un desprendimiento de retina. Pero pacientes que tienen miopía alta, por lo regular tienen más factores porque hay muchos cambios en su retina que favorecen el desprendimiento, pero trauma, diabetes, antecedente de cirugía de catarata por también algunos cambios que sufre el gel del ojo, que es el vitrio, historia familiar de desprendimiento de retina, o que ya haya tenido un desprendimiento de retina previo, o que tenga enfermedad sistémica del tejido conectivo, como el Darlos o Marfan, por citar algunos ejemplos. En la foto que está aquí, esta realmente es una verdadera urgencia. Si nosotros agarramos como oftalmólogos o como retinólogos a operar un paciente con un desprendimiento de retina que todavía no incluya la parte central, el pronóstico es mejor. Pero si nosotros ya lo agarramos así, es decir, que se retarde en el seguimiento del paciente o de la referencia, el pronóstico cambia totalmente. En el área que está aquí, que es la mácula y la fobia, es la área más especializada de la retina. ¿Sí? Vemos cómo aquí en estas líneas blancas está bien delimitado dónde está desprendida la retina. Entonces, tomar agudeza visual, tomar reflejos pupilares, también se puede checar el reflejo rojo. Los pacientes que tengan un desprendimiento de retina por lo regular tienen alteraciones en el reflejo rojo, se ve menos brillante. A veces cuando, por ejemplo, que fue secundario a un desgarro, ese desgarro iba a un vasito en esa parte de la retina, también lo rompe y pueden tener algo que se llaman hemorragias vítreas, y también el reflejo rojo cambia totalmente. Y ahí es donde ustedes pueden intuir o pueden sospechar que algo no anda bien, ¿no? Entonces, y la forma mejor, pues bueno, es una oftalmoscopía directa. Por último, el síndrome Shaken Baby, ese lo quise englobar porque el diagnóstico de este síndrome, oftalmología tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces son pacientes, este síndrome es dado por hemorragias intracraneales, fracturas o hemorragias retinianas por el mecanismo de aceleración y desaceleración en sacudidas violentas, ¿no? Estos son principalmente niños chiquitos de menores de 1 año, raro mayores de 3 años, que hacen esto, ¿no? Cuando están incontenibles. Entonces, cuando nos llegan a la sala de urgencias, ¿cuándo sospechar? Son niños que tienen cambios en el estado mental, convulsiones de nueva aparición, muy irritables, no quieren comer, ¿sí? Y hay incapacidad para rastrear o seguir objetos, porque inclusive cuando llegan a tener hemorragias, tanto en el vitrio o hemorragias retinianas muy extensas, llegan a tapar la parte central de la retina, que es la mácula, y la agudeza visual cambia totalmente. Entonces, y aquí el dato clave va a ser, sí, encontrar todos estos, sospechar de todo esto, pero tienes esto y, pues bueno, los datos en los cuales te están relatando lo que pasó, como que no te cuadran, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en mente. Aquí es un pacientito que tiene hemorragias subdurales, tiene esta fractura metafisiaria, fracturas costales, le hace una valoración de fondo de ojo y vemos todas estas hemorragias intrarretinianas y a todos los niveles que da por ese mismo mecanismo de aceleración-desaceleración.
Entonces, aquí, sacado de la guía de práctica clínica, al momento que nos llega el paciente menor de 5 años y ya lo valoran, sospechan, se pueden también auxiliar por oftalmología, además de neurología, para integrar el diagnóstico. Y de ahí, pues bueno, si es necesario realizar algún tipo de intervención quirúrgica, se requiere que también las interrogaciones sean muy separados o los papás, cada uno por un lado y por el otro, para ver totalmente las versiones. Y de ahí, pues bueno, ya se da notificación por lesiones al Ministerio Público, se da seguimiento en todas las áreas que pudieran llegar a estar afectadas, pero tomarlo en cuenta, ¿no? Y tomar en cuenta que nosotros formamos parte del diagnóstico y que esto es algo muy grave, porque puede correr el riesgo la vida del bebé. Entonces, algunos tips que quisiera dejarles ya después de todo este rollo, pues es cada paciente que le llegue, siempre valorar la agudeza visual y reflejos pupilares, siempre intentar abrir el ojo, ya sea en trauma o celulitis. A veces, desde el momento que uno los ve, la verdad, a veces por el edema, sí es muy factible que tenga mucho edema de todos los tejidos circundantes. No importa si pueden ayudarse con algunos forceps, pero ver la integridad del globo ocular. Otro punto clave sería siempre pensar en patologías más graves antes de dar el diagnóstico de conjuntivitis, ¿no? Entonces, como ya vimos, endoftalmitis da ojo rojo, glaucoma da ojo rojo. Entonces, por mencionar solamente algunas, pero tener en cuenta toda esta serie de patologías, y si aún así no les cuadra ninguno de esos, pues bueno, ya lo podrían englobar en una patología más sencilla de tratar, como es la conjuntivitis. Nunca indicar anestésico tópico como parte del tratamiento. Jamás decir, ¿sabe qué? Le duele el ojito, lleves esta gotita de tetracaína y póngaselo en su casa cada 6 horas y el paciente se va bien a gusto porque ya no le duele el ojo, ¿no? Entonces, los anestésicos tópicos pueden enmascarar también enfermedades, pero además también causan lesiones a nivel, tiene una toxicidad muy alta en la córnea que puede tener complicaciones más adelante. Y a excepción, como ya lo mencioné, de una alta sospecha de arteritis y células gigantes, en mi opinión, no indicar ningunos esteroides tópicos sin supervisión de oftalmología. Sabemos que los esteroides tópicos y cualquier tipo de esteroides son muy benevolentes, nos ayudan en muchas patologías, son la clave en muchas enfermedades del espectro autoinflamatorio o autoinmune, pero tienen complicaciones, ¿no? Y una de esas, pues, es de que favorezca la aparición de glaucoma o la aparición de catarata y que llegan a ser cataratas que influyen mucho en la visión. Entonces, bueno, pues por mi parte es todo. Aquí dejo mis datos para alguna duda, algún comentario que quieran realizarme. Estoy abierto a sus dudas. Y pues bueno, ahí está mi correo, ahí está mi WhatsApp. Y pues muchísimas gracias.